verás que hay ahí signos ineludibles de irresponsabilidad del Estado, de falta de fiscalización de las firmas, y que llevan además a que una elección con 43 partidos sea una locura, absolutamente una locura para un país en crisis política. Segundo, esta crisis de seguridad tiene su origen en un pésimo ministro del Interior que no ha sabido inspirar ni tomar acciones adecuadas. Mira, no cumplió Santibáñez ni siquiera con el 60% de su presupuesto. O sea, no hablamos de cualquier cosa, se dedicó a la defensa de la señora Boluarte y terminó siendo una persona sin capacidad de manejo. Y todo esto se ha ido acumulando y generando además impunidad al interior de la policía para aquellos elementos corruptos que también la pueblan, y terminamos ahora con una ridícula decisión del gobierno regional de La Libertad que dice que hay que establecer un estado de sitio. Si aquí hay que evaluar primero los errores cometidos en el operativo que le costaron la vida a las 13 personas. O sea, ¿no fue que la policía anunció su llegada? ¿No fue acaso que no hubo un planeamiento táctico? ¿No fue acaso que el primer ministro estaba en la luna, la presidenta en la luna también sobre este tema? No le dieron la importancia debida y al final nos ha costado 13 dolorosas vidas perdidas con tortura a la mexicana, al peor estilo de los cárteles de Sinaloa. Ahora, don Julio, pero usted me dice que alertar de operativo, pero si no hubo operativo. O sea, fueron no, casi, si han ido casi a recoger los cuerpos. Bueno, en todo caso, ¿no? Parece que habían hecho desplazamientos alrededor de la zona donde estaban estos señores secuestrados, y ha habido imprudencia en el manejo policial. Es la información que yo tengo. Ahora, pero esto se conoce. Tiene un ministro, sí, Adrián Sen, que niega los hechos. Tiene un ministro del Interior, un jefe de la Policía Nacional, que sale medio jalisqueado, medio movido del Hotel Bolívar, como lo mostró ayer Panorama, festejando el cumpleaños o agasajando a una fiscal amiga, mientras en el otro lado hay 13 muertos dentro de un socavón y un grupo de dignoides que llega tarde al operativo cuando ya tenían varios días de asesinados. ¿De qué país hablamos? Exactamente, un país sin estrategia y sin rumbo. Y yo creo que ahora hemos llegado ya al límite, porque si encima las elecciones no van a ser una solución, me parece que el Perú se puede deslizar en una evidente crisis, ¿no? O sea, una evidente crisis de mayor profundidad que va a llevar a desorden social. Yo siempre he dicho que aquí hay la amenaza de que pase lo que pasó en Colombia o en Chile en los años 19 y 20. O sea, un levantamiento popular porque la gente está absolutamente harta de lo que ocurre. Pero yendo un poco al tema de la materia, es el tema de la informalidad minera. Y yo he sostenido en un artículo lo siguiente. Primero, mientras no se resuelva el tema de la informalidad, no habrá estabilidad en el sector minero que permita que convivan los mineros artesanales, que son la mayoría, además la mayoría productiva, porque generan más de 6.000 millones de dólares al año, más que la minería formal. Entonces tiene que haber un acuerdo que permita una formalización que le dé a ellos legalidad, posibilidad de trabajar y la oportunidad de mejorar la vida de sus familias. Eso es indudable. Pero ¿qué ha pasado a raíz del COVID? A raíz del COVID, los venezolanos y otras bandas delincuenciales se ofrecieron para cuidar el oro, porque empezaron a haber asaltos debido a que la policía estaba replegada en todo el Perú. Entonces ocurre que entran a proteger los cargamentos de oro todos estos bandoleros que hoy día asolan la región. Inicialmente solo fue custodia, pero cuando acabó el COVID empezaron a exigir cupos, y de los cupos han pasado a querer ingresar incluso a la explotación minera. Ahí está el corazón del problema. O sea, el robo de oro de la mina La Poderosa, que tiene asociados a 481 mineros pequeños que tienen su RUC, lleva a que, por razones ya de ambición y de tener el oro que estas vetas producen, que son las más productivas, hay aquí un tema muy grave, que la empresa mantiene un monopolio sobre la producción de oro, que ahora ha sido roto por la presencia de las bandas delincuenciales que son pagadas y probablemente vía la coacción, porque aquí no se trata que los mineros sean los criminales, ¿eh? Yo creo que la criminalización es un servicio de terceros que se le está dando a ciertos sectores de los capos de la minería informal para poder presionar y desarrollar estas actividades delictivas. ¿Por qué han matado al cuerpo de seguridad? Porque ese cuerpo de seguridad es la principal amenaza que tienen los mineros ilegales, sobre todo los criminales, para poder actuar. Mucha de esta gente, ha habido incluso testimonios de gente que ha estado en las DINOES, son gente que además rápidamente han sido listados por
que los que son civiles han sido listados como personal de seguridad por las bandas, y por lo tanto su vida corrió peligro desde el principio, y parece que no había medidas de seguridad adecuadas para protegerlo, ¿no? Ya, en eso coincidimos. Seguramente abandonados en la zona como carne de cañón para tratar de frenar a quienes quieren coaccionar el cobro de cupos para ellos brindar la seguridad en la zona y recibir parte de la tajada de lo que produce las mineras en ese punto y en ese sector. Pero de parte del Estado no hay una reacción, porque esa región se encuentra en emergencia. Mira, yo creo que está pasando lo que ha ocurrido en el BRAE, que al final las fuerzas policiales y militares son infiltradas por las bandas y terminan formando un cogollo entre todos que hace imposible resolver la situación. ¿Alguien cree que no es posible derrotar a la banda de senderistas que todavía pulula en algunas zonas altas de las cordilleras del norte de Cusco? Creo que eso es imposible de pensarlo, ¿no? No es realista. Ya, pero el terrorismo migró a darle un servicio al narcotráfico, que era el de protección en la zona del BRAE, algo que no se ha acabado, que tiene los llamados remanentes del senderismo que viven de esta relación con capos del narcotráfico, y que diríamos también son pocos, pero que como que no lo quieren acabar, si uno quiere ser mal pensado, porque se acaba también una distribución de dinero hacia esa zona a fuerzas militares y policiales. Pero es una existencia real de grupos de remanentes vinculados a Artemio en este sector. Ahora, en Patás usted tiene razón, es decir, existen estos grupos armados que están en la zona, que imitan cierta forma como han actuado el Tren de Aragua en Venezuela, donde se han repartido ciertas zonas con el gobierno, que manejan cárceles y que desde las cárceles manejan algunos asentamientos mineros. Hay un libro muy ilustrativo sobre este tema que llegó acá a Perú, sobre el surgimiento y la forma como actúa el Tren de Aragua y cómo controla eso en algunas zonas de Venezuela. Eso lo están replicando principalmente en Patás, no en Chala, no en Madre de Dios, pero sí en Patás para una pugna por el control de la zona. Pero el Estado no aparece. El Estado no entra Si los policías y los soldados se quedaron en sus cuarteles todo el periodo del secuestro, claro. Ya, pero tengo un premier, tengo un ministro del Interior, tengo un ministro de Defensa, tengo un jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y tengo un jefe de la Policía Nacional. Bueno, pero la tropa que está allá, el personal que está actuando en el campo, parece no tener el respaldo necesario. Y hay otra cosa muy grave, que es el rol en esto de la región. La región, la libertad está en manos del señor César Acuña, uno de los líderes que apoyan a la señora Boluarte, pero lo grave ahí es de que además tiene una vieja relación con la minería informal a través de la dirección que da las licencias a los mineros, que son precisamente la Dirección de Asuntos Mineros de la región Libertad. Dirección Regional de Energía y Minas se llama. Dirección Regional de Energía y Minas, que da la licencia para lo que es pequeña minería, ¿no? Así es. Y es ahí donde entra la región. Así es. Y el tema es que ellos son los que además aprueban el proceso previo al Renfo. O sea, si su aprobación no es posible lograr tener ese certificado provisional que se ha vuelto permanente. Pero el tema no está en el Renfo, ¿eh? El tema está ni en darle licencia a los mineros, está en que todo está mal en la minería en el Perú. Todo está mal. Hay mucho progreso, hay mucha plata, hay grandes minas que han desarrollado, pero en general tú tienes 540.000 excluidos, que son los mineros informales, de todo el proceso de realización de un precio justo para el oro y de poder vender sobre. Entonces, aquí hay un tema que hay que legalizar el oro. No puedes tener tú 6.500 millones de dólares en oro, entre 6.000 y 6.500, que salen del país. Si ustedes multiplican eso por soles, se dan cuenta que es una cifra enorme el precio del ministerio, el costo del Ministerio de Educación cada año. Entonces hay aquí un tema que tiene que ser resuelto. La legalidad de la minería informal debe ser hecha de tres maneras. Primero, tiene que haber una titulación minera nueva que permita que no haya concesiones ociosas, que son la mayoría, a través de los cuales unos 3.000 propietarios de concesiones explotan a los mineros informales. Uno. Dos, tiene que haber un pago justo, que debe hacerse a través del Banco de la Nación o el Banco Central de Reserva, pero hay que optar ya por un camino que permita comprar el oro, legalizarlo, y por esa base puede usted desarrollar un control real. Tercero,
Hay que controlar las refinerías, que están precisamente en la región sur del país, una buena cantidad, la mayoría, y otra parte en la zona norte, en la zona de Chiclayo y de Trujillo sobre todo. Estas refinerías son claves, porque ahí legales e ilegales, formales e informales, tienen que llevar su oro a refinar, si no el oro no puede salir del país porque debe salir en barras. Entonces ese proceso es clave. Y cortar de raíz la exportación pues, de materia prima, porque se exporta camiones llenos de arenilla de oro a Ecuador. Y eso pasa por las narices de la policía en todo el país, en toda la zona de frontera. Entonces hay que realmente pasar a la ofensiva con la formalización. Y en segundo lugar, en el término de seguridad, yo decía que era ridículo decretar el estado de sitio, porque si vamos a tener una situación moral donde la policía siente miedo, pues, porque tiene mucho armamento, la gente que tiene mayor poder de fuego, probablemente la gente que tiene en sus manos el sicariato y el tráfico de oro en la zona, y obviamente tienen miedo a la población y tienen miedo a esa fuerza armada que protege al crimen. Entonces se tiene que poner fuerzas con una disposición de combate que solo nace de ser los que son la élite de la policía, y que además ven oficiales que los van a guiar en el sacrificio si es necesario sus vidas para salvar al Perú. Yo creo que acá hay un grave problema de corrupción, infiltración y debilidad moral y política. Y otra cosa, a mí me parece inconcebible que el señor exministro del Interior, JJ Santibáñez, contra el cual yo no tengo nada personal, tengo todo político, eso sí en contra, es ahora un asesor de algo parecido a lo que Elon Musk es en el gobierno de Trump. O sea, es el hombre que va a supervisar todo el Estado Nacional. Me parece inconcebible, porque ha fracasado y se está despachando, él es el que está despachando con la presidenta y con los jefes policiales todo el tema de seguridad. Muy grave, implica una ruptura del mando en el Estado, debilita al actual ministro del Interior, que debería poder hacer una mejor labor que él, y tenemos así un cuadro que es el que explica patas. Nadie atendió patas. El premier estaba en la luna, la presidenta también, y el ministro del Interior no tenía la información debidamente procesada. Un desastre. Y, a ver, tres cosas nos dices. Titulación minera, pago justo y la refinación. En el tema de la titulación minera, eso es lo que reclama el artesanal, pero que el ilegal no quiere, porque sabe que no va a cumplir con los requisitos para llegar a ser artesanal. Y quiere continuar en el tema de la ilegalidad. Te pongo un caso solamente, Madre de Dios, donde no puedes porque se están tirando la selva abajo. Mira, los casos de ilegalidad tienen que ser cuidadosamente delimitados, porque incluso en Madre de Dios, te explico, ahí es posible usar otros sistemas que no use ácidos. Y se puede hacer canaletas que salen del río principal y que no limitan la contaminación de manera muy, muy significativa. Eso se hace en todo el mundo. Solamente en un lugar como el Perú, donde prime el desorden, es que tú tienes un departamento como Madre de Dios que depende 75% de la minería informal y que además no tiene soluciones para la contaminación. O sea, yo pienso que el núcleo de resistentes a una formalización se va a reducir cuando vean la ventaja de no ser perseguido por la policía. Pero si lo que ellos prefieren es pagarle al Congreso de la República para sacar sus leyes. No es cierto, no es cierto. Te voy a explicar por qué. ¿Reinfo se amplía porque gratis? Escúchame, esa es una situación transitoria. O sea, ahora esa es la realidad y yo coincido contigo, ¿ok? Pero esa realidad tiene un pragmatismo. Ellos lo que quieren es trabajar. Tú hablas con cualquier minero informal de este país y vas a ver tú que su disposición a formalizarse es como cualquier ambulante, como cualquier trabajador informal de cualquier lugar de la economía. Si le dan la oportunidad, prefiere eso. Lo que pasa es que la formalidad no debe ser una formalidad punitiva, donde de entrada te meten el 18% del IGB, donde te empiezan a perseguir tributarios. Acá tiene que haber una política especial para irlos asimilando a cambio del servicio del Estado. Por ejemplo, ellos pagan una tasa del 3%, los que son legales, al Estado. Pero esa tasa no sirve para nada, no la ven en un servicio para ellos. Y acá necesitan protección del medio ambiente, protección policial, una serie de servicios que el Estado no les brinda. Claro, pero yo creo que ahí hay un reto. Y hay que separar la minería tipo la de Madre de Dios, que depreda ríos y la selva, de los cerros de los Andes, que es la principal, que es donde está la mayoría de las explotaciones mineras que están en 6 o 7 regiones de las cuales hablamos. Ya, pero concentrémonos en un punto, Julio, concentrémonos en un punto. ¿Cuál es? Que cuando hablamos de minería informal, no estamos hablando de
los señores que están entrando al socavón. Estamos hablando del dueño de la mina, del grupito que controla todo y que es el que tiene plata y que tiene dinero, que es el que hace las bolsas. O sea, yo puedo entender la situación precaria del informal, del que lo meten en el río lleno de contaminantes y termina mal, o los miles de explotados que hay en la minería en nuestro país. Esa mina está teñida de sangre. Igual sucede en Chala o sucede en el norte del país. Pero el que es cabeza de la mina es el que maneja el recurso, el que maneja el dinero, que no se haga el pobrecito tampoco. Vamos por partes. Hay 3.000 rentistas que van en contra de lo que manda la economía de mercado. 3.000 rentistas, a los que son los dueños de las titulaciones mineras que utilizan los informales y que les cobran cifras astronómicas o les compran el oro. Y ahí es donde está una primera parte de la rueda que tiene que ser corregida. ¿Te acuerdas lo que sucedió? ¿Te acuerdas lo que sucedió en Chala con la muerte también de mineros? Era una señora que tenía con su empresa una gran extensión de denuncio y que se lo alquilaba a un sector de mineros y otro sector de mineros quería entrar y terminaron en una matanza en la zona, que es algo irregular. La señora no debería tener la mina y cada grupo de mineros debería tener sus sectores bajo la normatividad nacional para poder hacer la explotación de la mina. Mira, yo no voy a estar de ninguna manera en contra que haya gran minería. A mí me parece que la gran minería debe tener titulación firme y debe ser apoyada para crecer. Pero la injusticia es evidente. Cuando hay 3.000 personas Adam Smith, un economista liberal del siglo XIX, le llamaba a eso las manos muertas. Era como en el caso de las propiedades agrícolas, que había terratenientes que eran dueños de 100.000, 50.000, 60.000 hectáreas, y había campesinos por miles que no tenían tierra. Esas situaciones son irracionales, tienen que ser cambiadas. La propiedad privada, además, no hay propiedad privada, pues estas minas son propiedad del Estado, el subsuelo es propiedad del Estado. Tiene que cambiarse todo el régimen para permitir que haya acceso del minero a la propiedad de la tierra minera que está explotando. Yo creo que ese es el tema principal que debe resolverse. Ahora, ese es un proceso. Primera parte de ese proceso es empezar a trabajar con aquellos mineros que no están metidos depredando bosques o contaminando ríos, que son la mayoría, son 80%, 76 a 80% de los mineros que trabajan en la zona andina. Pues bien, ahí hay que concentrar los esfuerzos y empezar a negociar soluciones. Mira tú, el caso de Poderosa es un ejemplo además, que era muy positivo. Tenía 481 mineros que tenían su RUC y le vendían legalmente el oro a la mina. Y eso es lo que están queriendo destruir justamente. Es una forma de avanzar la formalización. Eso es lo que quieren destruir los criminales. Que no haya ningún tipo de relación entre la gran empresa para que ellos puedan intermediar, y los mineros para que ellos puedan intermediar la venta del oro de manera amenazante contra los que tienen las refinerías o las minas más importantes. Yo creo que ese es un tema muy importante que tiene que ser considerado, la propiedad de la tierra. Y no ir en contra de lo grande, no. Pero igual, o sea, la mano de obra sigue siendo la mano barata de cholo peruano. Así es. Y eso hay que corregirlo también, pues. O sea, no puedes corregir nada. O sea, si así sea una gran minería, o mediana minería, o pequeña minería, igual al que van a explotar a cholo barato. Ahora lo que está pasando, entiendo yo, es que ahí se meten organizaciones criminales que quieren tener el control de ciertas zonas en Patás para hacer esa explotación de la mina. Ya ni siquiera es protección, es control, y nosotros ahora manejamos las minas o los socavones. ¿Cómo derrotas a una fuerza así como el crimen organizado? La única manera es ganándote a los mineros. O vas a ir a matar, como ha sugerido el señor almirante Cueto, y regresar a la guerra de los 80 y lanzar una ofensiva militar contra toda la población civil. Eso es absurdo. Bueno, hay varias formas, o sea, desde la inteligencia financiera, el tema de los seguimientos para ubicar a los cabecillas, el encontrar el oro ilegal, el colocar fuerzas especiales en la zona, etcétera, te pueden dar cierta ventaja sobre quienes están armados de manera ilegal en la zona. Pero es cierto también lo que tú dices, el reordenamiento de todo. Así es. El reordenamiento de todo puede empezar por etapas, le va a dar esperanza a los mineros que son honestos, que quieren una minería que deje de ser informal, que son la mayoría. Yo pienso eso, y lo dicen las encuestas, que hay que
romper el lazo que hay con los patrones criminales que tú describes muy bien, que se apoderan del oro y que están causando un conflicto terrible. Y lo más importante es que tiene que haber generosidad de ambas partes, o sea, tiene que haber un diálogo, una negociación sincera, porque ahí va a haber que ceder privilegios. No es posible que haya grandes mineras y pequeñas y medianos propietarios que son rentistas, que tienen la propiedad pues de la Plaza de Armas de Tarapoto. Y estoy seguro que en Tacna pasa lo mismo, en todo el país. O sea, han lotizado el Perú sin tomar en cuenta las zonas urbanas, algo absurdo. Pues. Tú no vas a repetir la escena de Cerro de Pasco mudando a toda una ciudad 2 veces, porque es imposible, no lo va a aceptar la población. Entonces, hay que zonificar la minería, darle los lugares que son aparentes y los mejores que puedan permitir una explotación minera, porque son el bolsillo del Perú. Y yo creo que si no tenemos una actitud más abierta, menos policiaca, y más abierta a dialogar y a resolver el problema, va a pasar mucha desgracia. Pero ¿cómo no vamos a tener una actitud policíaca? Ha afiliado a las centrales de mineros informales a su partido. Ya, pero ¿cómo podemos tener una solución? Pero ¿cómo creen que puede dar una solución alguien que representa pues tan directamente más bien los intereses de un solo sector que la gran minería? Ya, pero ¿cómo podemos no podemos darle una solución policíaca a algo si tienen 13 muertos ahí? Mi querido amigo, se han matado a 13 personas ahí. No puedes evadirla. No puedes evadir una represión selectiva ahora, por supuesto. Hay que perseguir implacable. Yo incluso soy partidario de empezar a establecer prisiones especiales para todos estos sinvergüenzas que están en el sicariato, en la minería informal. Hay que aislarlo del resto de la población penal. Una fórmula penal tipo la de Bukele, quizás en una escala menor, y con derechos que deben ser limitados, porque efectivamente tiene que haber celeridad y punitividad. Sin castigo no paras el crimen, eso que tengo claro. Pero también el exceso de violencia causa víctimas civiles, como pasó en la lucha antiterrorista, y terminas por no distinguir al enemigo de quien va a ser tu amigo. No olvidemos que el terrorismo solo fue vencido a partir del 89, cuando se alió el ejército y las Fuerzas Armadas con los campesinos, y crearon un ejército de más de 10.000 hombres alimentados y sostenidos con pago por las comunidades campesinas, que fueron los autores de la victoria junto con las Fuerzas Armadas. Murieron 4.000 a 5.000, una historia no contada, pero que demuestra cómo cuando la población participa en defensa de su territorio, son invencibles, pues. A ver si eso se hace en la zona de Patás y empiezas a mover a las rondas que han capturado. Además, hace pocos días han capturado a dos criminales que también estaban dando vueltas más al norte, donde es el Patás. Yo creo que hay que tener una mentalidad absolutamente innovadora, capaz de poder llevar a que la policía sienta confianza, el ejército lo mismo, y además manda ya a quienes no van a robar, pues manda a quienes son policías probados, no corruptos y con líderes que además sepan dirigirlos. Ya, pero si tienes una cabeza como Dina Boluarte, Adrián Sen y otros, ¿qué puedes pedirle a ese gobierno? Bueno, aquí además también está incluido el señor Acuña, presidente regional y Acuña. Claro, que es una momia. O sea, él solo mira y no hace nada. O sea, ahora pide estado de sitio, algo demagógico, inútil, porque hay un problema real, que el número de personal que tiene la policía y el ejército parece ser insuficiente. Y la potencia de armas, de uso de armas del enemigo, en este caso los delincuentes, es bastante alto. Y hay ahí además acciones como esta que buscan intimidar. Y si tú no reaccionas capturando inmediatamente a alguno de los responsables, vas a dar la imagen de que se está perdiendo la batalla. Algo más. Yo quisiera agregar algo que me parece fundamental. El cómo funciona el sistema psicosocial en una especie de guerra como la que estamos. En el Perú es el único lugar del mundo que yo conozco donde se permite fotografiar a los muertos después de haber sido asesinados hace minutos. El único lugar donde se le revienta cohetes y bombos, porque la publicidad que hay alrededor de los casos criminales, lo único que hace es aumentar el temor en la población y dar una sensación de victoria a los jóvenes que se incorporan a la fila del crimen organizado. Ahí tiene que haber una política, como hicimos en la época del terrorismo en la Asociación de Radio y Televisión, de limitación de la información, de manera que no caigamos en un sensacionalismo que ayuda a la causa del crimen. Y ojo, está demostrado estadísticamente, que la sensación de violencia, la sensación de temor de la gente, es un enemigo de cualquier acción policial o militar. Pero creo que hay que tener un cierto criterio, seguir contra la libertad de prensa, de regular cómo informamos sobre los crímenes horrendos que estamos expectando. Los niños no pueden estar viendo a la hora del desayuno cómo se asesina de un disparo en la cabeza a una persona, por Dios. Sí, yo entiendo, ese video no lo hemos pasado acá, pero tú no puedes controlar eso en redes. Si está en TikTok, si está en Twitter, si está en Facebook,
las personas van a acceder a ese video. Uno con responsabilidad puede limitar el acceso, pero van a tener llegada a ese video. Mira, pero hay una cosa que tú sabes como yo que eres broadcaster. Es decir, tenemos una licencia, un permiso que da el Estado. Los que son los medios, digamos, convencionales, por ponerlo de alguna manera, son fácilmente controlables. Y además, hay regulaciones en la Unión Europea, en varios países. No, en eso estoy de acuerdo, pero igual el video va a llegar. En eso estoy de acuerdo, pero igual... O sea, no te hablo de... ¿Perdón? ¿Se bloquea? La llegada de los videos se bloquea. Pasará un rato, tú no puedes... no digo en todos los casos. A mí mira, yo te voy a ser sincero, Julio. Yo me he despertado hoy día en la mañana, 10 personas me habían pasado el video por WhatsApp, ahí no lo bloqueas. El del asesinato. Claro, el del asesinato. En WhatsApp no lo puedes bloquear. Si me escuchas un ratito, podría explicártelo. Mira, ya en Europa y en varios países del mundo se está estableciendo un sistema donde el propio canal de difusión, sea Twitter, sea Facebook, sea cual sea, empiezan a actuar en estos casos. Es decir, la no difusión del terrorismo, la no difusión de crímenes horribles como estos, la no difusión del video donde están asesinando a la gente. ¿Cuál es el propósito? Es que no se siembre una sensación de derrota en la población. Y gran parte del problema es que los peruanos se mueren de miedo y están viviendo una crisis en la cual no hay reacción ciudadana. Y esa reacción ciudadana va a salir de que tengan más confianza en sus autoridades y obviamente un nuevo gobierno del poder, creo yo, ¿no? Que eso está bastante claro ya, ¿no? Coincido contigo porque el video es muy fuerte, pero también hay un debate ahí, eso es censura. Mi querido amigo, ¿tú crees que porque la gente censura tiene que a las miedo? 7 de la mañana, si mi hijo chiquito está viendo en su desayuno que están matando personas, que están gritando, que están pidiendo por sus vidas, es posible? A eso después van a pedir que no salga esa noticia. No, lo que yo creo es que las noticias se pueden publicar. Hay países donde ha pasado eso. Ha habido momentos en los cuales los políticos, acá en otro país, han dicho, en la mañana no pasen violencia. Pero es que eso se ha hecho, y eso ha sido, yo he estado en esa campaña, yo le he dirigido inclusive por la Confederación de Radio y Televisión. ¿Y a qué vivimos? ¿Y cómo vivimos? A 10 de la noche, a las 9 de la noche, no se pasaba nada violento. Es decir, violento en el sentido de cosas extremas que realmente vulneren a los niños. Esa es la idea, ¿no? El horario de protección infantil que ha sido un éxito en muchos lugares del mundo y se mantiene en muchos países. Pero hoy con redes no puedes controlar eso, te digo. No, bueno, o sea, la discusión, mi querido... Recuerda que la discusión es entre dos colegas que somos periodistas. Sí. Yo la planteo. Yo te digo, en la mañana yo a las 7 les he dicho, y hay un video que están pasando de eso, no lo vamos a pasar. No lo hemos pasado, no pienso pasarlo, no se va a pasar. Sí. Pero no puedo controlar que WhatsApp lo pase u otro lo pase, y eso está haciendo la gente. Y es muy impactante en realidad. Hay un tema del Estado. A ver, ¿no? Pero con ese gobierno, con esa gente, ¿qué puedes hacer? Mi querido doctor, no nos queda más que buscar, anhelar, orar, porque haya un cambio lo más pronto posible. Pero son totalmente ineptos. Ahora se podría cambiar el gabinete, ¿no? Sí, no va a servir de nada. Va a ser un cambio maquillado, ¿no? Pero lo más probable es que te venga un Bukele de derecha o un Bukele de izquierda. ¿En las elecciones? Sí. Sí, por supuesto. La gente va a buscar medidas extremas porque no le queda ya otra cosa para salvar su vida. Cada vez va a haber más cansancio y va a haber más hartazgo. Yo creo que además se ha armado un desorden terrible, mi querido Fernando, se ha armado un desorden terrible, porque las elecciones en este contexto de violencia extrema, como se están llevando a cabo con total ineptitud, sobre todo lo que es censurable, es lo de la firma, que incluyen a 2.800 firmas que tiene el partido de la propia presidenta, Ciudadanos por el Cambio. Por favor, ya, ¿de qué estamos hablando? Todos han hecho eso. Veces, probablemente, ¿no? Es como ponernos la venda en los ojos. Todos han hecho eso, o sea, ayer había un reportaje de qué partidos políticos tienen o no tienen sus locales abiertos. Acá en Tacna no hay ni un partido que tenga local, ni uno. Pero es que la ley no sirve. Ni uno tiene local acá. Ni uno tiene base acá. Ni uno tiene base. Van a abrir a fin de año cuando empiecen sus internas, pero después ni uno tiene base. Bueno. Julio, un abrazo, gracias por acompañarnos. Mira, una última cosita, quería felicitar a los pobladores de Hilo, de Moquegua y de Tacna por el magnífico trabajo de recuperación de la memoria del perrito de Chiriboya, ¿no? Así se llama, ¿no? Chiribaya, sí. Exacto, así es.
Porque eso, ¿sabes qué? O sea, esos son el tipo de noticias también que levantan un poco la moral para que la gente sienta que este es un país que tiene 20.000 años de historia y que vale la pena pelear por él, ¿no? Parece una cosa insignificante, simpática, muy bonito. pero tiene trascendencia, ¿no? Sí, ha tenido un reconocimiento internacional el perro de Chiribaya y el Perú hoy tiene 2 perros originarios, que son el Calato, ¿no? Sí. Y el de Chiribaya, solamente hay 2. Así es. Solamente y ese perrito, además, si tú te fijas bien, es un perrito que está entre los chusquitos que se consideraban antes, que son masivos, o sea, ha estado siempre entre la población, en muchos lugares del Perú, ¿no? Sí, el de Chiribaya, sí ha sido un reconocimiento. La semana pasada se ha estado dando ese tema que no se le ha dado mucha importancia. Ojo, que hay la cultura de Chiribaya en la zona, principalmente de Moquegua, donde está bien asentado, ¿no? La cultura de Chiribaya, y es un orgullo hacia todo ese sector, desde Moquegua hacia Hilo. Una última cosa, no quiero abusar de tu tiempo, pero mira, aparte de que el gobierno no ha dicho nada que valga la pena sobre este perrito, además, a mí me parece una vergüenza lo que ha ocurrido con la no celebración de el combate del 2 de mayo. Una batalla en la cual murieron 300 españoles y 200 peruanos, que fue en el Callao, que costó la vida de José Gálvez, y que es casi la segunda batalla de Ayacucho, porque los españoles quisieron volver a invadir el Perú justamente el 2 de mayo de 1866. El gobierno no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque está cediendo a presiones de gente como López Aliaga y otros que son hispanistas y que quieren construir la historia del Perú a la medida de lo que le interesa al reino español. ¿Qué problema? Van a llamar al rey, a quejarse al rey. Así es. Gracias, Julio, un abrazo. Gracias a ti, Fernando. Gracias, Julio Chiapa, analista político, nos acompañó el día.